Línea el doctor Carlos Aurelio Bossi. Carlos, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Jacobo José Luis? Muy bien. Bueno, bien, aquí estamos. Usted ha llevado adelante una causa que tiene que ver con una cuestión, una situación de mala praxis en referencia a la clínica Mitre. Me atrevo a decir que es la primera vez que alguien logra en un caso de estos una condena aquí en la ciudad de Mar del Plata. Cuéntenos un poco de esta clínica, de la cual en línea general, siendo una clínica que atiende muchos servicios de PAMI y de idioma permanente y sistemáticamente se escuchan historias complejas en Mar del Plata. Sí, en realidad la causa la llevó la doctora Silvia Fayenza Sánchez, que es la hermana de la víctima, es decir, una chica que tiene una hidrocefalia congénita, e ingresa el 27 de julio del 2011 a la clínica con severas convulsiones, con dolores fuertísimos de cabeza, fotofobia, y tras permanecer 27 horas en la clínica, fallece. Fallece, no se saben las causas de la muerte, fallece sorpresivamente, y yo intervine en la parte final, en la parte del juicio oral, ayudándola, es decir, colaborándola con la colega. Es interesante el fallo del doctor Hoppe, es decir, la instrucción tardó 7 años, y cuando cayó en el juzgado del doctor Hoppe, en menos de 8 meses el juez elevó la causa a juicio oral, en donde se imputan a 5 médicos. Sobre todo al director de la clínica, que es el doctor Guillermo Acosta, que no solo es médico de la clínica, sino también director y parte ¿cómo se llama?, De del la... grupo accionario de esa clínica. Claro, sí. Lo importante del fallo es que pone su acento en que se violó la infracción del deber de cuidado. Es decir, no se atendió a una persona que tenía una emergencia con la urgencia necesaria como para evitar el desenlace fatal. Por ejemplo, se le estaba proporcionando medicamento por vía oral que lo vomitaba al instante, y cuando se le ponía vía endovenosa, las enfermeras no se lo suministraban porque decían que la paciente manchaba las sábanas al sacarse el suero. La medicación que se le proporcionaba no era la adecuada, y es más, había que haberle hecho una tomografía computada al instante de haber ingresado, tomografía que se intenta hacer 10 minutos antes que la señora fallece. Ahora, quiero preguntarle por algo al respecto de esto. Usted me dice que estuvo esta causa 7 años en instrucción. 7 años de instrucción. Es más, la clínica Mitre, claro, 7 años de instrucción porque había otro fiscal que no me puedo acordar cómo se llama, hasta que interviene el doctor Crisoldi, que interviene en la última parte de la instrucción. La instrucción está bastante mal hecha, el juez la critica mucho, porque no se pidió, por ejemplo, el libro de guardia, no se pidió una consulta, hay una discrepancia entre los peritos, entonces el fiscal anterior debió haber pedido una interconsulta como para dar un dictamen médico más fehaciente, porque intervinieron 4 peritos, de los cuales 2 hay una especie de empate técnico. 2 están de acuerdo en que hubo una infracción al deber de cuidado, y 2 están de acuerdo en que la clínica procedió bien. Es más, en el fallo del juez Hoff dice una cosa interesante, porque la mamá de la víctima hizo una denuncia en el PAMI. El PAMI sancionó a la clínica, Sí. pero sancionó a la clínica porque no se podía leer la historia clínica, y no hizo una auditoría completa de qué pasa en esa clínica, porque no es la primera vez que pasa esto. Bueno, en esta clínica. Justamente ahí hay un punto que es un alto interrogante, porque como yo le decía, a lo largo de todos estos años, a uno le van llegando historias. Nosotros hemos puesto aquí a personas que
han expuesto denuncias, quejas de malos tratos, de mala praxis, de situaciones claras de abandono de persona, por otro lado. Y cuando hemos consultado durante distintos gobiernos y distintas gestiones, la respuesta siempre es la misma. Y con las pocas camas que hay en Mar del Plata no lo podemos cerrar, con lo cual a la gente la dejan a expensas de una suerte de lotería. Si salís vivo, ¿no? Es muy loco. Y en especial las personas que están bajo la obra social del PAMI. Bien. Es decir, porque no es una clínica de alta complejidad y los pacientes de alta complejidad se derivan de ahí al EMSA. Claro. Que es lo que debió haberse hecho con esta persona. Lo más importante es eso de este fallo, es la condena y la inhabilitación al director de una clínica por infracción al deber de cuidado y mala praxis, porque desde que entra la persona está bajo el cuidado de la clínica. Claro. Si no, uno que no es médico, ¿qué hace? No sabe. Bien, ahora, es una primera situación, creo que hasta ahora nunca se había dado esto, pero también debo decir que por referencias que tuve durante el proceso de juicio, del total de los imputados, en su momento, el fiscal desistió de varios de ellos por entender que no tenía prueba suficiente, lo cual habla ya no de una instrucción defectuosa, diría de una instrucción defectuosa y arbitraria. Y en realidad son 5 los imputados y de 4 desistió de 2, no de los de 4 fueron absueltos, el fiscal desistió de 2, porque el fiscal alegó que, por ejemplo, la médica de guardia no intervino en el proceso. Es decir, todo esto es cuestión de una apelación. El juez Hoff consideró que los otros 4 no habían tenido participación ni en la dirección de la curación o de la atención de la víctima. Es un tema que creo que mi colega ya apeló la sentencia pidiendo también la condena de estas personas, pero la base de la absolución es que las otras personas no participaron. Y en el homicidio culposo no existe la figura de la participación. Es decir, la doctrina dice que no se aplica. Es una discusión jurídica. Sí. Es más, ahora tengo entendido que antes de fin de diciembre la Fiscalía se va a reunir en el Colegio Médico para explicarle al Colegio Médico cómo deben proceder, sobre todo con las historias clínicas, porque esta historia clínica manifiesta síntomas pero nunca tiene un diagnóstico. Es una cosa interesante que la Fiscalía se reúna con el Colegio Médico para explicarle a los médicos que se bajen un poquito del caballo del orgullo de decirle al paciente, bueno, esto es así o así. Bueno, a ver, es todo un tema de la cultura médica, que las personas lleguen a cualquier servicio y que no haya respuestas. Exactamente. Esto excede, está muy bien que de pronto pueda haber inclusive una academia, digamos, como para decir, bueno, miren, vamos a establecer un protocolo de lo escrito, pero también un protocolo de lo dicho, ¿no? Es muy común llegar a cualquier servicio médico y que no haya ningún tipo de respuesta. Y además, bueno, eso agrega en cualquier situación que se tenga, ni que hablar de las que son potencialmente graves, como el que llevó a la muerte de esta persona, una carga adicional a la persona y a la familia de la persona, ¿no? Y sobre todo a la familia, porque no se olvide, José Luis, que más allá de todo siempre el derecho a la verdad. Sí, por supuesto. A esta familia le dijeron y se le trabó el émbolo, el bulbo. Y que el que no sabe medicina, ¿qué quiere decir? Sabe, después en el juicio más o menos esa frase, se le trabó el bulbo, se pudo más o menos traducir en que las convulsiones que tenía la chica, que vomitaba a chorro, un vómito que como se llama muy específico, muy especial de este tipo de enfermedad, hace que como se llama un bulbo que tenemos en el cerebro se haya trabado y le haya provocado una muerte súbita. Claro. Pero esa no es la explicación. No, pero por eso digo, ¿no? Inclusive, a ver,
en este momento están escuchando muchos profesionales médicos que son parte de esta audiencia y algunos son muy queridos amigos míos, ¿no? Yo creo que ahí pasan dos cosas que me parece que son de la condición humana. Por un lado, la persona que está enfrente de un servicio médico y sobre todo en emergencias y demás, se tiene que endurecer psicológicamente para soportarlo, porque es muy difícil. Obvio. Pero por el otro lado, el gran desafío es no perder humanidad con respecto del otro, ¿no? Sí. A lo mejor estamos pidiendo un ejercicio imposible, la verdad que no lo sé y no tengo respuesta, pero estamos hablando de algo que efectivamente ocurre, que vengan a alguien y le digan, bueno, se colapsó el bulbo, se trabó el bulbo, lo que fuere, y después digan, bueno, que venga el que sigue porque tengo la guardia abarrotada. Es más, el escenario es más o menos así. Claro, sí. En el escenario sí, no, para mí tampoco es gracioso pedir la condena de una persona y pedir la inhabilitación de una persona, no es una cosa que está sí, en mi naturaleza, pero de todas maneras es parte de la normativa legal, una cosa por el estilo. Pero es verdad, uno de los médicos dice tenía la guardia abarrotada, no pude ir a ver a la señora cuando empezó a convulsionar. Sí, parte del sistema también. Claro, no es difícil imaginar ese esquema para nada, porque entre otras cosas, digo, y cierro con esto, Carlos, a ver, está claro que Mar del Plata sigue teniendo el mismo nivel de capacidad de servicios médicos que tenía en la década del 80, y que cualquier servicio médico que uno mire está literalmente colapsado. Entonces, sí, ahí es donde hay que entrar a mirar lo que ha sido el fracaso durante mucho tiempo de las políticas públicas en no generar, conforme al potencial de población que tiene toda el área, la ampliación de los servicios y la jerarquización de los médicos que sobre todo en el sistema público cobran monedas. La verdad que eso hay que decirlo también. Eso es una realidad. Eso es una realidad que no puede soslayarse, sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada. No, gracias a usted, José Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Aurelio Bossi, estamos hablando de este tema. Este es un fallo que te diría no tiene precedentes.